Señor, gracias por esta noche. Una vez más, poder reunirnos en familia para poder crecer juntos, edificarnos por medio de tu palabra y el estudio de ella, Señor. Señor, venimos acá con nuestros corazones dispuestos, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor, y poder conocer más de tu verdad. Señor, que esa semilla que hoy será sembrada en nuestros corazones pueda traer una transformación, Señor, y renovación de nuestra mente, Señor. Que no podamos salir de la misma manera en la que llegamos a esta reunión, a esta clase, Señor, sino más bien podamos conocerte más y parecernos cada vez más a ti. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Kevin, Señor, y lo bendigo, Señor, en tu nombre. Gracias por la disposición que él ha tenido para estudiar y compartir, Señor, con nosotros y cada uno, Señor, tu palabra y en tus manos estamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. A lo que vinimos. Amenzote. Muy bien. Ahí está, ahí siguen conectándose personas. Bienvenidos a todos. Qué bueno que estamos hoy juntos. Apunten bastante, hoy anoten bastante, que hay bastante cosa que vamos a leer y a tomar en cuenta. Ok, la semana pasada seguíamos con temita bastante importante también con respecto al, al problema del mal, digamos, con la parte de la predestinación de Dios con el mal, ¿no? Que siempre hay esa pregunta que si ustedes se encuentran con personas en la calle que tal vez no son muy lectoras de la palabra, muy creyentes, dicen, pero ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite tanto mal, verdad? Bueno, todo esto, Dios usa siempre todo para bien, ¿se acuerdan? Dios no tiene la culpa del mal. Recordemos que lo que hemos visto es que Dios se glorifica en todo lo que planeó desde el principio y desde antes de la eternidad. Todo es para glorificarse. Todo es para que Él se glorifique. Todo el plan de salvación es para glorificación de Él. No tiene que ver nada con el pecador, o sea, con nosotros. Dios no tiene la culpa del mal, tiene la gloria. Sí, eso fue lo que vimos la semana pasada. Lo vimos algunos ejemplos y el ejemplo más importante, podríamos decir, en la Biblia es la crucifixión de su hijo, ¿verdad? Al enviar a su hijo a morir, la causa suprema fue Dios, pero igual todo su plan fue para nuestra salvación. Eso fue algo muy importante que vimos la semana pasada. Entonces, Dios ordenó el mal de la cruz por el bien que provocaría. ¿Se acuerdan? O sea, el bien del sufrimiento de la cruz fue la salvación, fue causado para la salvación de su pueblo, de su pecado. Es decir, todo ese mal fue revertido o fue utilizado para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, vimos también que el bien del pecado en sí, o sea, ¿por qué Dios permite el pecado? Bueno, siempre todo recordemos que es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces le hicimos una pregunta, ¿cuál es el bien del pecado? La respuesta es exaltar la santidad de Dios. Qué tan santo es Dios? Bueno, lo vamos a dar a conocer cuando empecemos a ver la gravedad y la medida de la suciedad que tiene nuestro pecado. A mayor suciedad de pecado, mayor santidad de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos el tema de la predestinación, que desde el principio de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, vimos la necesidad de que las personas cristianas tengan bien estos conceptos en su corazón, esas convicciones en su corazón, siempre apegadas a la verdad de la palabra de Dios. Vimos, y este fue el último tema de la semana pasada, el tema de la elección. La elección generalmente ocasiona vamos a decir, no división, sino digamos, conflicto entre cómo Dios va a salvar a unos y otros no, ¿verdad? Es un escogimiento libre y soberano de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada según el beneplácito de su voluntad, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos la semana pasada, vimos varios ejemplos de cómo la palabra explica cómo el Señor, según su voluntad, predestinó, preordenó, diseñó este plan, escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Todo esto. Hizo una diferencia entre unos y otros que a la larga es una verdad que pues cuesta digerir a veces, es la realidad,
pero en nosotros, con un corazón, pues, gracias a Dios, humilde, digamos, llegamos a la comprensión de esta verdad y a la aceptación. También hablaba el pastor Marcelo, que me encantó el punto que dijo la semana pasada de el estudio personal y la importancia de que cada uno tenga una disposición a estudiar esto, a estudiar la palabra en general, crecer en el conocimiento de Cristo y no buscar simplemente llenarse de conocimiento bíblico o información, sino enamorarse de esa búsqueda, enamorarse de Cristo en esa búsqueda hace que ya los demás temas de si soy elegido o no elegido, si soy salvo, si mi familia es salva, eso vuelve, sí es un tema importante porque a la larga uno quiere que los seres queridos se salven, pero nuestra oración es por misericordia, ya no depende nada que nosotros podamos hacer, es por misericordia para que esa misericordia, tan así como nos alcanzó a nosotros, también nos alcance a ellos. Y cerramos después diciendo que la elección tenía una base, y esa base era que no es condicional, ¿sí? No condiciona lo que nosotros pudiéramos hacer, como Pablo dice en Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, la gracia especial y salvadora de Dios es la que entra en papel y nos lleva a esta salvación y a esta elección. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase número 4 y última de esta materia. Y así como hay elección, que está aquí, lo que vimos la semana pasada, así como hay elección, hay reprobación por consiguiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a verlo con cuidado y analizando mucho lo que dice la palabra. Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice muchos, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí no dice todos, dice pocos. ¿Sí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Un versículo bastante conocido que hemos leído muchas veces. Ok, cosas importantes y notas que tenemos por acá. El decreto de la reprobación. Acuérdense que el decreto no es como que vamos a decretar algo, ¿no? Es el decreto de Dios, que es el único que hacíamos broma antes de empezar la clase. Ay, vamos a decretar. No, es el decreto el único que tiene autoridad para decretar, ¿sí? El decreto de reprobación es la elección libre y soberana de Dios elaborado en la eternidad pasada, de pasar por alto a ciertos individuos y escoger no poner su amor salvífico en ellos, sino determinar castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia. Esto no quiere decir que Dios es malo. Dios no es malo. Sí, Dios es justo. Eso es muy importante, hermanos. Muy importante. Ajá. La doctrina, esto es, recuerden que todo el objetivo de la salvación es glorificar a Dios. La glorificación, la gloria de Dios. Esto no es maldad de Dios, es justicia. Y vamos a repetir algo que hemos venido diciendo en toda la clase, desde que empezamos. La clase 1 hasta hoy. Em, Esto es algo que solamente el Señor nos puede permitir hacer entender, que ni siquiera vamos a llegar a entender a lo más profundo de la razón de por qué Dios escoge a unos o por qué a otros no. Eso no es muy probable que nunca lo vayamos a entender, pero cuando entendemos que Dios es el que se lleva la gloria con todo esto, nosotros descansamos en lo que Él puede hacer. ¿Sí? Nuestra confianza no está en nuestro intelecto o lo que podemos llegar a entender, hermanos. Nuestra confianza está en lo que Él ya hizo y en lo que ya Él predestinó. Amén. La doctrina de la reprobación es una enseñanza difícil de aceptar, ¿ok? No resulta fácil contemplar las miserias del sufrimiento eterno por sí mismas y menos aún considerar que el Dios que es amor y un Salvador por naturaleza ha determinado soberanamente consignar a los pecadores o enviar a los pecadores a un final desdichado. Es difícil, eso es una verdad, es difícil que humanamente uno piensa
y le da vueltas a la cabeza y uno analiza y dice, hey, ¿cómo puede ser? Tiene que haber otra solución, Señor, ¿verdad? Pero bueno, así es lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, dejado ver en sus misterios, ¿verdad? Las escrituras enseñan sobre esta desigualdad con respecto a la elección y la reprobación. O sea, aunque Dios decreta ciertamente tanto la salvación de algunos como la condenación de otros, existe esta desigualdad necesaria en dichos decretos o dichos en la misma palabra. Ok, por ejemplo, en Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Vean para su gloria. Vean el contraste. Vasos de ira, eso está muy fuerte. Vasos de ira, vasos de misericordia. Este es un contraste muy fuerte que Pablo hace aquí en Romanos. Que él preparó de antemano. Ajá. Dice, por ejemplo, donde Pablo usa un término en referencia a la involucración de Dios en la elección de vasos de misericordia y el otro término es para aludir o para referirse a la involucración de la reprobación con vasos de ira preparados para destrucción. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios escogió a unos y no a otros para salvación, no los consideró como moralmente neutrales, sino como criaturas ya caídas, es decir, desde antes ya estaban elegidos para esto. En el caso de los elegidos, Él interviene de forma activa. Recuerden que nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, de tendencia a la maldad, de tendencia a ser enemigos de Dios, sí, naturalmente. Por eso ¿cómo se dice? Es necesario la intervención divina. Sí, la fe viene por el oír la palabra y el oír la palabra de Dios. Amén. Dice, pone su amor en ellos, determina nombrar a Cristo como su Salvador y enviar al Espíritu para que en su soberanía los despierte de la muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Hemos hablado en otras veces, por ejemplo, ¿cómo es que puede ser que yo esté viendo con el pastor Marcelo un video? Supongamos que los dos somos personas que no creemos en Dios. ¿Cómo es que el pastor Marcelo y Kevin están viendo un video de una prédica y a uno de los dos sí conmueve el corazón y después de ver el video, uno de los dos decide ir a la iglesia, empezar a congregarse, aceptar al Señor y empezar una vida cristiana? ¿Y cómo el otro no? ¿Por qué? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, a uno le llegó la misericordia de despertar de la muerte espiritual, al otro todavía no. No sabemos si nunca le va a llegar, eso solo Dios lo sabe, pero al otro todavía no le llegó, ¿sí? Importante recordar que por más que nosotros ya hayamos recibido esta iluminación, digámoslo así, esta vida en nosotros, este despertar de la muerte espiritual, digamos, no quiere decir que nosotros podemos juzgar solo porque los demás todavía no lo han tenido. Inclusive los mismos cristianos, porque nosotros a veces pensamos, bueno, yo ya estudié la palabra en Montreal y ya llevo el discipulado raíces, semillas, tronco, tallo, todos los discipulados que hemos hecho y ya me sé todo lo que predicamos y ya yo me sé la verdad, yo soy de la verdad. Y solamente porque alguien en ignorancia todavía no ha leído la Biblia, como nosotros a veces tendemos a juzgar. Hermanos, no es nuestro trabajo eso. La semilla la dejamos nosotros. El que da el fruto y el que hace germinar esa semilla es el Señor. Amén. No es nuestro trabajo. No sé por qué dije esto, pero me pareció importante decirlo. Sin embargo, en el caso de los no elegidos, no interviene, sino que se limita a pasar de largo. Ay, Dios. A dejarlos en su estado de pecaminosidad y después castigarlos por su pecado. Por eso la Biblia cuenta en los evangelios varios escenarios donde Jesucristo mira a la gente y los sana y les dice,
levántate, no peques más, tus pecados te son perdonados. Se encuentra con gente que estaba pecando y los miró, no pasó de largo. Eso es la gracia salvadora, hermanas. Sí, esa es la gracia especial. Recuerden que la gracia especial es diferente a la gracia común. La gracia común, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Que era que podemos gozar de muchos beneficios que Dios nos da, tanto para gente que no es creyente como para gente creyente, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Todos gozan de un atardecer hermoso, todos gozan de poder levantarse con salud a sus trabajos, todos gozan de bendiciones de parte de Dios que diariamente nos da el don de la vida, podemos respirar, estamos sanos. Todo eso son bendiciones de la gracia común, incluido el hecho de escuchar del Evangelio. Escuchar del Evangelio es parte de la gracia común para los que no creen. La gracia especial hace que la semilla que se deja en ese mensaje de salvación dé fruto. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que mencionábamos? Me acuerdo lo que escribimos ese día, fue que la gracia especial es la que nos hace buscar lo que no buscaríamos, guardar lo que no guardaríamos, no sé, caminar hacia donde no caminaríamos por nuestra propia cuenta. Esa es la gracia salvadora y especial de parte de Dios. Entonces, para terminar con la reprobación, se enseña en la Biblia. La reprobación se enseña en la Biblia, hermanos. Y por tanto, estamos obligados a someter nuestra mente. Aquí es donde es muy importante esto. Y nuestras emociones con reverencia a la sabiduría infinita de la revelación de Dios. Esto obviamente en la palabra. Con la confianza de que lo que Él dice, hace, es correcto y justo. En algún momento yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que no cree en el Señor y me decía, era una persona homosexual en el trabajo que estaba en Costa Rica y me decía, hey, pero ¿cómo sé yo que todo eso que dice en la Biblia es cierto? ¿Por qué usted se deja que le laven la cabeza? ¿Por qué usted cree esto? ¿Por qué me decía todo esto? Me empecé a cuestionar mi fe, obviamente, ¿no? Porque estas personas, pues lamentablemente están muy cerradas en su propia opinión y pues no se molestan en buscar la verdad. Y ellos tienen su propia verdad de las cosas. Entonces, lo único que yo le decía es, de esto se trata la fe. O sea, la fe es creer en algo que no veo. Yo por fe creo que Cristo murió por mí. Por fe yo creo que Él estuvo en la tierra y hizo todo lo que hizo. La Biblia es lo que nos dejaron para conocerlo. Y yo por fe la creo. O sea, ¿a mí qué me garantiza que Jesús levantó a Lázaro después del tercer día? Estaba todo putrefacto ya. Yo lo creo por fe. De eso se trata la fe. Estas cosas de la reprobación, de la elección, resultan chocantes, pero por fe nuestra mente es sometida a la mente de Cristo, hermanos. Decía Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser alineada a la palabra. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros pensamientos y emociones deberían estar siempre alineadas a la palabra. ¿Por qué hablo de los pensamientos y emociones? Porque generalmente nuestras emociones se elevan a un punto donde no deberían estar y empezamos a cuestionar y empezamos a preocuparnos y a poner en duda lo que en la palabra está escrito. Y nos dejamos guiar por lo que otros dicen, los videos que salen en YouTube, los videos que salen en TikTok, que me dijeron esto, que dicen esto, que predicaron esto. Hermanos, la fuente de toda verdad es la palabra. No estoy diciendo que no se informen, no estoy diciendo que es malo ir y ver predicaciones de otras. No, retenga lo bueno, deseche lo malo. Pero usted tenga siempre la diligencia de ir a la verdad. Y que todos estos conceptos en la palabra de Dios hagan raíz en su corazón y den fruto. Amén. Es muy importante esto. No sé si el Padmar se quiere agregar algo. No lo he escuchado por ahí y no tengo su celular a la mano. No, todo bien, Kevin, ¿No? sigue adelante. No, ¿verdad? ¿O sí, Paz? No te escuché. No, Kevin, sigue adelante, Ah, todo ok. bien. Perfecto, perfecto. Ok, entonces,
el plan de Dios está incluyendo lo que es la elección y la reprobación. Si hay elección, quiere decir que descartó algo, ¿sí? Si Dios eligió, quiere decir que también desechó o pasó de largo algo, ¿no? Como cuando alguien compra un auto, no, es que este no me gustó porque tiene esto, voy a elegir este. O cuando, no sé, en un partido de fútbol hacen los equipos y empiezan a elegir personas. El primero que gana para elegir, yo elijo, obviamente va a elegir al que más le conviene, el más bueno. O al portero, que es el que nunca quieren, que nunca quieren ser pues porteros, entonces prefieren a una persona que se dedique a hacer. Entonces, hay alguien que ya queda destituido al elegir algo, queda el otro destituido. Así es la elección con la reprobación. Muy bien, seguimos. El plan de salvación y la misión del Hijo. ¿Sí? Con esto vamos a terminar y aquí nos vamos a detener un ratito también. Esto es muy importante. El plan de salvación y la misión del Hijo. Dios no decretó que su salvación se realizara y se aplicara al pecador meramente, como les decía anteriormente, por esta elección soberana. En su lugar, Dios ideó un plan eterno en el que la salvación del hombre se llevaría a cabo mediante la obra redentora de Dios, Hijo, o sea, Jesucristo, Jesús, y en la que los beneficios salvadores asegurados por dicha obra redentora serían aplicados por Dios Espíritu. Es decir, el plan de Dios siempre fue Cristo para salvación nuestra. Cuando Cristo se va, nos deja alguien mejor. ¿Se acuerdan? Les conviene que yo me vaya, le decía Jesús a los discípulos. Y aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vean esta secuencia. Dios idea el plan para que Dios Hijo haga una obra redentora y que los beneficios de esa obra redentora vengan a nosotros por Dios Espíritu. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí más visual, digámoslo así. Dios Padre, plan de salvación. Dios Hijo, obra redentora. Dios Espíritu, beneficios de la obra redentora. ¿Sí? De salvación, vamos a ponerle aquí. Esta es la secuencia. Beneficios de la obra redentora por el Espíritu Santo. Amén. Ahí, ahí está. Vamos a ponerlo así, separadito, para que se vea todo en grande y le puedan, no sé, tomar una foto o algo. Ok, vamos a seguir. Jesús llevaría sobre él toda la debilidad y la enfermedad de la naturaleza humana y aseguraría para su pueblo la justicia, el perdón y la purificación que ellos no podrían, o que nosotros, digamos así, incluyámonos nosotros no podríamos obtener nunca por nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que vino a ser Cristo. Viviría como un hombre en perfecta obediencia al Padre, moriría en la cruz como sacrificio sustitutivo. Recuerdan que esto lo vimos también en una de las clases, sustitutivo, porque en lugar de nosotros estar en esa cruz muriendo, Él fue el que murió por nosotros. Para expiar los pecados de aquellos a quienes el Padre había escogido y levantado de nuevo en victoria sobre el pecado y la muerte, todo ello por el poder del Espíritu Santo. Algo muy importante que yo quise agregar aquí es que si bien Cristo o Jesús era Dios mismo, hecho hombre, él entendía muy bien que él él no era el que mandaba. Por más que fuera Dios hecho hombre, él no vino a hacer su plan. El plan divino, el plan de salvación, era el plan de Dios, Padre. Entonces, Jesús no vino a hacer su plan, él vino a cumplir el plan de su Padre. Como dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino sino la voluntad del que me envió. ¿Ustedes saben el nivel de humildad del corazón de Jesús para tener claro este concepto? Y qué importante es que para que el plan de Dios se efectuara, Jesús, aún siendo hombre, tuviera
digamos, la santidad en su corazón para entender que él no era el que venía a ser que él no era el que venía a planear todo, sino que ya todo estaba planeado, solo que él estaba siendo instrumento en ese momento para la salvación. Wow, eso es muy bueno. Cuando Jesús habla de entregar su vida como sacrificio por el pecado, declara, este mandamiento recibí de mi Padre. Otra vez, obediencia. Es obediencia de Cristo esto. La obediencia de Cristo fue muy importante para que el plan de salvación se efectuara, hermanos. Súper importante, vital. ¿Sí? Aunque sería traicionado por Judas, la muerte del Mesías había sido decretada en la eternidad pasada. ¿Sí? Por esta razón se dice que Jesús fue destinado antes de la fundación del mundo también. Primera Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ojo, por amor de vosotros. Ya Jesús estaba destinado. Aquel en quien la gracia fue concedida desde la eternidad según el propósito de Dios, dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, Jesús también estuvo planeado desde hace mucho, pero mucho tiempo, hermanos. Jesús es parte del plan. Jesús ya también estaba destinado, ¿sí? Muy bien, seguimos. Y ahora sí vamos a ir casi terminando con el tema. Eso está, la verdad que cuando lo estaba preparando me emocionaba bastante. Causa de la expiación. Recuerden que la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, en este caso Jesucristo, ¿sí? Gracias a él ya nuestro pecado no cuenta, ya nuestra deuda está pagada, ¿sí? Ya no debemos nada a Dios. Por más que nosotros seguimos en pecado y todo, en Cristo no hay condenación, ¿sí? El Padre no ama a su pueblo. Aquí está la causa de la expiación de Cristo. El Padre no ama o no amó a su pueblo basándose estrictamente en que Jesús muriera por su pueblo, sino que Jesús murió por su pueblo porque el Padre amó a su pueblo. ¿Se entiende? O sea, el propósito no era estrictamente que Jesús muriera por el mundo, porque viniera Jesús a morir, sino que fue el amor del Padre el por qué Jesús murió por su pueblo. En ese sentido, el amor de Dios no es el resultado de la muerte de Cristo, sino más bien lo que causa la muerte de Cristo es el amor de Dios por su pueblo. Sí, dice el versículo, conocidísimo y casi que el que no se sabe este versículo no es cristiano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No es la causa el hecho que haya muerto Cristo. No, la causa es el amor de Dios por su pueblo. Por eso Cristo murió. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo. ¿Sí? Muy importante. Ahora, voy a hacer un énfasis en algo que estuvieron preguntándome esta semana. Lo quiero anotar por aquí. Y esto tiene que ver con la obediencia de Cristo. No sé si algunos les han preguntado esto, pero a mí esta semana ya me lo han preguntado 2 veces y me llamó mucho la atención por qué me estarán preguntando eso tanto. Pero lo quiero traer a la mesa hoy. Jesús cuando está crucificado, cuando ya está a punto de morir, le dice a Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, yo me encontré, cuando me preguntaron esto, yo la verdad, siendo muy honesto, eh, tuve que ir a estudiar un poquito porque no me dejaron fuera de base. Yo dije, voy a analizar esto. Yo creo que es como esos momentos cuando uno cree que tiene la respuesta, pero mejor va y consulta para no decir cualquier cosa, ¿no? Hey, Dios es tan soberano. Nosotros acabamos de estudiar acá que todo el plan de salvación tiene que ver con Cristo y con el amor del Padre por su pueblo. Eso incluye a un Cristo sometido a la voluntad de Dios también. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué quiere decir esto?
Jesús, siendo 100% Dios, también fue 100% hombre. Es decir, Dios quebrantó a Jesús para que sintiera ese vacío estando en la cruz, no porque Dios quería que sufriera. Dios lo permitió para que su plan se llevara a cabo. Pero recuerden que la humanidad de Jesús también sintió como nosotros, también se entristeció, también se enojó, también fue hombre, ¿sí? También fue carne. Entonces, ¿qué me llama a mí la atención de esto? Que Dios es tan poderoso que, como hemos estudiado en otras clases, Dios voltea el corazón, ya sea para creer o no, o para no creer, el corazón del hombre. Dios permitió que Jesús experimentara esto. De hecho, en Isaías habla, varón de dolores experimentado en qué? En quebranto, experimentado en quebranto. Dios es tan soberano hasta con su propio plan que permitió que Cristo experimentara esta desesperación, esta angustia. Porque ustedes creen que Jesús, siendo el mismo Dios, no se podía bajar de la cruz. De hecho, los ladrones le decían, hey, si usted es el Mesías, ¿por qué no se baja de la cruz? Hey, Cristo podía hacerlo. Pero él entendía muy bien qué estaba haciendo. Él entendía muy bien que la voluntad no era la de él, era la del Padre. Entonces, el por qué me has desamparado es algo tan poderoso que Cristo expresa, que demuestra tanto el poder de Dios y la soberanía de Dios con su plan, que a mí me sorprendió tanto y la verdad pocas veces lo había analizado tanto como esta vez y quería compartírselos porque al final y al cabo, a pesar del sufrimiento de la cruz, dice Hebreos 2, más allá de la cruz hay un gozo de la cruz, más allá del sacrificio. ¿Cuál era este gozo de Dios, perdón, de Cristo por ir a la cruz? Que la voluntad del Padre se llevara a cabo, hermanos. Más allá del sufrimiento, más allá del dolor, había un fin y era la gloria de Dios en su plan. Amén. Tremendo. Ok, vamos a seguir. Kevin, Sí, paz. qué bueno que es saber que Jesús fue desamparado para nosotros ser amparados, Tremendo. para que vos y yo seamos amparados, ¿sí? Antes estábamos desprotegidos, estábamos abandonados y Él nos amparó. Él ahora nos protegió, nos resguardó y eso continúa, mis hermanos, es un privilegio, ¿sí? Recuerden esa frase, ¿eh? Jesús fue desamparado para nosotros ser amparados, para que vos y yo seamos amparados. Hermoso, hermoso, paz. Muchas gracias. Que Eh, sí, quería comentar algo que el pastor Sebas una vez dijo, creo que fue sí, el pastor claro. Sebas, sobre eso de que cuando Jesús estaba en la cruz, que cuando dijo, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Ujú, Es porque él había cargado todos nuestros pecados exacto. y él tenía que ser abandonado porque Dios no puede tener ninguna conexión con el pecado. Ujú, Por eso él también se sintió desamparado, porque él no tiene ninguna conexión con el pecado y tenía que ser abandonado para que luego nosotros pudiéramos estar con él. Entonces, eso, por eso también esa frase de por qué me has abandonado, porque él no tiene nada que ver con nuestro pecado. ujú. Totalmente, Bets. Gracias por agregarlo. Súper bueno, es cierto. Totalmente. Gracias, Paz, Marce y Betsy, por lo que aportaron. Es hermoso y súper valioso lo que acaban de aportar. Muy bien. El plan de salvación tiene un orden y con eso ya ahora sí vamos a terminar. Ya he terminado como 3 veces. ¿Ok? El plan de salvación tiene un orden, el orden de la salvación. Quise terminar con esto porque me pareció súper importante que lo llevemos aprendido o por lo menos recordado, si es que ya lo hemos estudiado antes. El texto más claro que habla del orden de salvación es Romanos 8, 29 y 30, donde dice, porque los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Hay otros textos en el Antiguo Testamento que hablan, y por aquí se los puse, de cosas importantísimas dentro de lo que es la salvación, como la fe, que es obviamente un don que Dios pone en nosotros, no viene de nosotros naturalmente. Dice, este texto de Romanos no trata exhaustivamente cada aspecto de la aplicación de la redención. No hay mención alguna de la regeneración, de la fe, como la estoy mencionando, o la santificación, entre otros beneficios de la salvación. Para entender dónde encajan estas otras doctrinas y el orden de la salvación, debemos examinar el resto del Nuevo Testamento, como Pablo, donde habla en Romanos 3:28, que es somos justificados por fe, que somos aquí en Romanos 3:28. Los que les gusta tomar notas, aquí les voy a dejar estos versículos: Romanos 3:28, 5:1 y Gálatas 3:24. También somos justificados mediante la fe, Gálatas 2:16, y por la fe, en Filipenses 3:9. El pecador no será declarado justo a los ojos de Dios a menos que crea. Y solo por medio de la herramienta de la fe, tomar posesión de la justicia de Dios en Cristo. Recuerden que nuestra justicia fue otorgada gracias a Cristo por medio de la fe. Nosotros éramos injustos, pero en Cristo ahora somos justos, ¿sí? Entonces podemos añadir la fe a nuestro orden de salvación de esta manera: llamamiento eficaz, la fe, la justificación y después la glorificación. Aquí nada más, esto no es como que sea así, tal cual es y se lo lleven así, no, esto es solamente un comentario que quise agregar aquí como una sumatoria de lo que llevamos viendo. Digamos, no es que ese va a ser el orden final y llévense, váyanse, cásense con esto, no. Ok, ahora, lo que sí agregué aquí, que me pareció muy importante en el documento que yo tengo para hacer las clases, es el arrepentimiento. Es importantísimo, vital el arrepentimiento. No nos olvidemos del arrepentimiento en el plan de salvación. Es tan vital para la fe salvadora que el apóstol Santiago declara que cortaríamos o mataríamos la fe. ¿Alguien habló? No escuché. Ok. Porque la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles obras? No es que las obras que lo que podamos hacer bueno nosotros pudiera salvarnos, no. Se trata de frutos, dignos de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Sin estos frutos es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Ahora, estos frutos de arrepentimiento son muy importantes. ¿Se acuerdan el versículo donde habla Jesús de acerca del árbol, que hay árboles buenos, que hay árboles malos que no dan fruto y todo? Una vez yo estudiaba, yo creo que con el pastor Marcelo lo vimos una vez cuando estábamos allá en Argentina y hablábamos acerca, a ver si me ayudan con micrófonos, que no sé, tiene por ahí el micrófono encendido. Hablábamos acerca de los frutos de arrepentimiento, que era una evidencia del cristiano. Sí, el hecho de que una persona peque o que nosotros, que somos hijos de Dios, pequemos o sigamos, no sé, viviendo con nuestro pecado en nuestra carne, porque el pecado no se ha ido de nosotros, ¿se acuerdan? Eso lo vimos también en otra clase. No quiere decir que seamos un mal árbol, ¿sí? No quiere decir que una persona que pecó o que peca, no quiere decir que sea un mal árbol. Es un mal árbol cuando no da frutos dignos de arrepentimiento. He ahí la diferencia. Entonces, un árbol bueno es el que da frutos de arrepentimiento. No necesariamente el árbol bueno es un árbol que nunca peca, ¿sí? Esto lo digo porque a veces confundimos que no, pero entonces sí, tiene que haber una congruencia que el pecado, que esto. O sea, los frutos dignos de arrepentimiento son los que toman en cuenta, los que se toman en cuenta para el plan de salvación. ¿Sí? Aquí seguimos. Así, el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda y juntas constituyen la conversión. ¿Sí? Que por cierto, la conversión es una palabra que a mí no me gusta. A mí es muy opinión personal. A mí no me gusta la palabra conversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
tantos años de vivir en la iglesia cristiana y ver tantos eventos y tantas noches que la gente que recibieron 5,000 al Señor y se convirtieron, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo vamos a medir en una noche que una persona se convirtió a Cristo y se volvió al Señor? Hermanos, esto es algo que se ve en el tiempo. Esto es algo que no podemos determinar que ya mi vida cambió de ayer para hoy. Gloria a Dios por lo que Dios habló en esa noche. Sí, eso sí. Gloria a Dios por lo que Dios habló a tu corazón o habló al corazón de esa persona ese día. Pero los frutos en el tiempo, frutos en el tiempo, son los que determinan que una persona es de Cristo o no. ¿Y cómo conocerán que son mis discípulos? En esto conocerán que se amen unos a otros. En esto se va a notar, se va a ver. La seguridad de la salvación es con el tiempo, con la fe bien cimentada sobre la roca. No es que una noche emocionante yo recibí al Señor o hice la oración de fe y ya soy salvo, ya tengo todo resuelto. Hermanos, es con el tiempo. Por eso la Biblia invita tanto a permanecer en el Señor. Permanecer. Estar firmes. No caer. Ser persistentes en el camino del Señor. Amén. Porque esto no se trata de un día, se trata de todos los días morir. Se trata de, por eso la misericordia de Dios dice que es nueva todos los días. Porque todos los días pecamos. Entonces, ¿quién dice que todos los días no vamos a tener deseos o no deseos, sino tendencia a darle rienda suelta a la preocupación o a la ansiedad? Hoy es martes, sí, ayer tuvimos un estudio bíblico acá en la iglesia. Tenemos un estudio bíblico con las personas más jóvenes de la iglesia, los lunes, y mencionábamos el hecho de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ya no me pertenezco yo, sino le pertenezco a nuestro Salvador Jesucristo. Y analizábamos que cuando nosotros perdemos de vista esta convicción, esta verdad, es cuando nosotros nos creemos dueños de nosotros mismos y por eso nos preocupamos, porque confiamos en nosotros mismos. Si somos dueños de nosotros mismos, empezamos a confiar en nosotros mismos. Si nos sentimos dueños de nuestro futuro, entonces empezamos a planear según nuestro entendimiento. O sea, estoy hablándolo porque, vamos a ver, esto de la preocupación, de la ansiedad, de esto puede llevarnos a una depresión y puede llevarnos a un asunto de falta de dependencia de Dios y nos puede llevar a un asunto de autosuficiencia. Y hermanos, esto nos puede llevar al pecado. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros ya hayamos recibido al Señor y ser personas que estudian la palabra, esto nos puede abrir una puerta para pecar, para dudar de Dios y para ser autosuficientes, y esto nos aleja de Dios. Amén. Y aquí les hice una listita, ahí si quieren tomar una foto, de lo que es ahora sí el orden de salvación. Según lo que está en la palabra y lo que varios reformados han escrito, así viene siendo el orden de la salvación. Número 1, conocimiento previo o predestinación o elección. Dios escoge a algunos para salvación. Llamamiento eficaz, la regeneración. Nuevo nacimiento, que es cuando la persona nace de nuevo. Conversión, arrepentimiento y fe. ¿Sí? Justificación número 4, declaración de un estatus legal correcto. No una declaración nuestra, declaración de Dios. O sea, ya no soy culpable, ya estoy justificado. Esto porque Cristo lo hizo por mí. ¿Sí? Número 5, adopción. Situados en la familia de Dios. Esto lo habla Pablo en Gálatas también, el espíritu de adopción. 6, santificación. Crecimiento progresivo en santidad. Es lo que les estaba hablando. Progresivo. Es algo que con el tiempo se va viendo. 7, y este es el que más me gusta, perseverancia.
permanecer en Cristo. Y también esto lo analizamos ayer en el estudio a nosotros acá local. La respuesta es la pregunta, y nos guarda de tal manera que ni un cabello de nuestra cabeza puede caer si no es su voluntad. Nos guarda de tal manera. El hecho de permanecer en Cristo tiene que ver con la elección. Dios elige a los suyos y si los eligió, los capacita para permanecer. Esto es gracia. Permanecer en medio de tentaciones, permanecer en medio de circunstancias, permanecer en medio de enfermedades, permanecer en medio de frustraciones, en medio no sé, de ofensa. ¿Qué más? De todas las cosas que a usted se le puede ocurrir, negativas que puedan suceder. Pero Él nos guarda, nos cuida en su Hijo Jesucristo. Permanezcan en mi amor, le decía Jesús a sus discípulos. Permanezcan en ese amor. ¿En cuál amor? En el que, mismo amor con el que el Señor, con el que el Padre me envió. Como el Padre me amó, así yo también los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Hey, esto es algo tal vez se ve así muy simple, pero si ustedes lo analizan, es algo súper profundo. El hecho de permanecer en Cristo no es que yo soy muy bueno y que tuve la fortaleza, hermanos. Decías Charles Spurgeon, nosotros estamos en Cristo no porque nosotros estamos aferrados a Él, sino porque Él nos tiene agarrados a nosotros. Él es el que nos da el privilegio de ser capaces de permanecer. Nada más. Y el último, la glorificación. La glorificación. Creo que vamos a cambiar mi cámara aquí. A ver. Porque ya se me va a descargar. Ok. Ok, la glorificación es recibir un cuerpo en resurrección, que ese es el final o digamos así, el gol, la finalidad, el final que todos esperamos, ¿verdad? Esa es lo que nosotros aspiramos a llegar algún día, ¿sí? Amén. Y aquí ya está una breve explicación de la lista. La primera de estas bendiciones, o sea, el conocimiento y la elección, es pretemporal y precede la aplicación de la redención, o sea, es lo primero que sucede. Las etapas 2 al 5, vamos a marcarlas aquí, 2 al 5, aparecen simultáneamente en el momento en que uno se convierte en cristiano. No me gusta la palabra convertirse, pero bueno, en que uno se convierte en cristiano. La fase 6 y 7 se producen a lo largo del resto de la vida cristiana, o sea, la santificación. Pablo decía, por lo cual estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en proceso, no estamos ni siquiera cerca de ser lo que Dios quiere que seamos. No estamos ni siquiera cerca de lo que Dios está viendo en nosotros. Acuérdense que Dios nos ve por medio de Cristo, hermanos. De hecho, primera de Juan, o tercera de Juan era, primera de Juan 3, creo. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero estamos en camino de eso. ¿Sí? Hasta cuando Él se manifieste en gloria, vamos a poder ser hechos en su imagen y hasta ese momento va a ser consumado lo que Dios ve de nosotros hoy. Hoy Dios ve santidad por Cristo. Hoy Dios ve justicia por gracias a Cristo en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Eso es muy bueno. Y finalmente, el paso 8 completa la aplicación de la redención que se refiere al regreso de Cristo, que hasta ese momento vamos a estar glorificados con Él, no va a haber pecado, ya no hay pecado, no habría pecado en nosotros en ese momento y seremos totalmente glorificados con Él. Muy bien. Bueno, esto fue un resumen, digamos un resumen que quise darles como la última clase. Hay un montón de cosas más, hermanos, hay un montonazo de cosas más para analizar en este tema. Pero yo la verdad quisiera que todos tomen el tiempo personal de hacer su estudio, ¿sí? Con respecto a esto, es muy, muy importante, es súper apasionante, es muy bonito, pero sí hay cosas ahí fuertecitas que uno dice, pero ¿cómo que es esto? O sea, uno lee esto y
los que han estudiado este tipo de cosas saben a lo que me refiero. Es algo que Dios confronta muchísimo con la verdad. Pero bueno, todo lector de la palabra de Dios va a ser llevado a esta verdad y con un corazón pues alineado a esta convicción, a esta verdad, va a aceptarlo, ¿sí? Como nosotros hoy. Así que ha sido una clase súper bonita. Yo creo que ha sido súper bonita. No sé si el Paz quiere agregar algo, pero yo creo que hemos aprendido muchísimo. Por ahí ya algunos han estudiado esto, yo sé, pero creo que no está de más reforzar cosas con respecto al tema de la salvación, cómo se involucra el arrepentimiento y la fe, la obra de Cristo, por qué, qué hizo Cristo, por qué vino, o sea, cuál es la causa del plan de salvación, por qué Dios permite el mal, ¿verdad? Todo eso fue súper importante. Amén. Paz, ¿ibas a decir algo? Excelente, excelente resumen de lo que nos compartiste, Kevin. La verdad que muy buena clase, creo que a todos les gustó. Ahí están poniendo ya en los comentarios. Una tremenda clase, muchas gracias. Siempre es un privilegio oír la palabra de Dios y bueno, también que Dios te ha dado esta gracia, Kevin, de poder enseñar la palabra de Amén. Dios. También es un privilegio. Amén. Solamente agregar, para los que la semana pasada, ¿te acordás que tenían algunas dudas en el tema de la salvación, de la elección? Hermanos, desde el momento que hemos creído, también es un privilegio dado por Dios. Tenés que saber que nadie es abandonado en el proceso de salvación. Amén. Nadie es abandonado en el proceso de salvación. Habían quedado algunas dudas, pero bueno, creo que con el estudio de hoy se disiparon las dudas, ¿sí? Sí. Pero nosotros lo llevamos como dijiste al principio de la clase, lo llevamos a los hermanos que, bueno, cada uno escudriñe la palabra de Dios, ¿sí? Y Claro. estudie. Quedó muy, muy claro hoy el tema de la salvación. Y en esto recuerden que nadie se ha abandonado en el proceso de salvación. A quienes el Padre escoge, Él acerca, ¿sí? Y a quienes Él acerca, Él guarda, Él protege. Así que téngalo presente, que creo la mayoría, cuando tengamos que partir de la tierra o el Señor venga a buscarnos, nos vamos a encontrar, nos vamos a ver, ¿sí? Tenemos la salvación asegurada desde el momento que hemos creído. Después lo demás está en las manos de Dios. Así que excelente estudio, Kevin. Gracias Gracias. por todo, ¿sí? Creo que Buenísimo, esto también fue gracias. grabado, ¿eh? Esto fue grabado, ¿no? Sí, sí está grabado. Tengo entendido que sí está grabado. Y ahí está el maestro Lucas que siempre nos ayuda con todo el tema de YouTube para los que no pueden agregarse. O si ustedes que están aquí quieren repasar la clase otra vez, ahí va a estar el estimado Lucas compartiendo el link con Sarita después, creo que mañana o pasado mañana. Así que, no, de verdad quiero agradecerles a todos por la disposición. Yo la verdad tenía un poquito de miedo de hablar de este tema porque es un tema, pues, ustedes saben que se genera cositas ahí, pero gracias a Dios por toda la actitud bonita que han tenido todos, siempre dispuestos a aprender. Y yo creo que nos vemos dentro de 15 días, que el próximo el que va a dar clase es el pastor Marcelo. Así que estén atentos ahí con todo lo que viene en la próxima, no, la próxima semana nos damos libres, sería la otra, que Sarita tiene ahí las fechas, entonces ahí después les va a estar informando. ¿Qué les parece si hacemos una oración y nos despedimos? ¿Sí? Bueno, papá, Buenísimo. gracias, gracias Señor por esta noche, gracias por esta clase, por este tiempo, por este espacio. Yo te quiero dar gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu plan. Gracias por tu voluntad. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanza, porque tu misericordia está para nosotros todos los días. Y nuestra oración hoy, entendiendo todas estas verdades que hemos estudiado, Señor, es que puedas alcanzar también a los seres queridos que todavía no conocen de ti o a las personas que no conocen de ti. Señor, enséñanos a tener un corazón dispuesto, humilde a entender tu verdad, aunque en nuestra humanidad no entendamos o en nuestra humanidad hay muchas preguntas, enséñanos a tener un corazón alineado a tu verdad, a tu palabra, Señor, siempre con humildad. Papá, gracias, gracias por esta bendición y gracias sobre todo por el regalo tan enorme y tan importante que es la palabra de Dios, que es nuestra herramienta
para conocer a Cristo, que es la vida misma, que es la vida reflejada, la vida de Cristo reflejada en unas páginas que nos llevan al conocimiento eterno de Cristo y nos llevan a la salvación también, Señor. Siempre, siempre llevándonos a toda verdad, siempre llevándonos a toda luz y entendimiento, Señor, que nosotros por sí solos nunca vamos a poder entender. Gracias, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, que siempre tengan esta actitud linda de aprender, de crecer, de seguir madurando en su vida cristiana, Señor, y que la palabra de Dios siempre sea el centro y lo que nos una a todos nosotros, más allá de los diferentes países, culturas y pensamientos que tengamos, siempre haya una unidad en Cristo por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Nos despedimos. Recuerden que la semana que viene no Gracias hay a todos. clase. Volvemos dentro de 15 días con neumatología, persona y obra del Espíritu Santo. Chau, chau. Dios los Bye, bendiga. nos vemos. Pupi. Chao. Bendiciones. Chao, hermana Hermoso. Marcela. Bendiciones para Adiós. todos. Muchas gracias. Excelente Bendiciones. día, familia. Saludos para Saludos a Paco y para todos. Pablo. Tengan una buena Bendiciones, semana. Hermosa clase, lo agarré el final, pero hermosa clase, extraordinaria. Buenísimo, Lo voy a Pupi. Bendiciones, Kevin, Dale, te Pupi. queremos, te Bendiciones, amamos. Ariel. Chao, Kevin. Yo también. Chao, chao. Los quiero Bye, mucho. Chao a bye. todos. Un abrazo grande. Adiós.